Con fervor pido me ilumines, Ilia, faro universal, que con tu virtud pueda unir cielo y tierra en el farrus liáctico a la maestría del Iliatixi de Mamacama, Huya Racocha, en quien cristalizo mi Abya Yala, y que en mí se manifieste la aura liáctica de Iliatixi del Taitacama, Jesucristo. Hágase la gloria de la luz eterna. Alfa. ¿Cómo está su corazón de colibrí, mi Liactamada? Hoy vamos a abordar el último taller de este nivel, que consiste en el estudio de Huya Racocha, la entidad regente de los Andes. Como pueden ver aquí hay una imagen ilustrativa, dice estela de Huya Racocha de la puerta del Tiji, Yaguanaco. Aquí está un poco probando el concepto de la T dicha de esta forma, como no como T, sino como T, porque es un sonido que me parece haber percibido en el quechuismo, no en el quichuismo. Entonces le estaba medio checando, pero realmente solo es un experimento lingüístico, eso no es algo que necesariamente permanezca. En todo caso, antes de abordar esta temática, quiero comentarles brevemente un refuerzo de lo que es el mantra que yo siempre empiezo, ¿no? Ustedes sabrán que yo digo el Iliatixi de Mamacama y menciono a Huya Racocha, luego digo el Iliatixi de Taitacama y menciono a Jesucristo. Esto tiene que ver con la perspectiva de estudio antropológico que plantea el centro, que es una arista de dos ramales, que es la de un vernáculo embrionario que le denomino la senda de del Mamacama, que se refiere a todas las culturas en su constructo histórico que se han desarrollado en torno a la geografía en la que nosotros crecemos. En mi caso sería el Tahuantinsuyo, así que es la construcción de todas las civilizaciones que han pertenecido a esta región. Mientras que el Taitacama hace referencia a el vernáculo ulterior, que ulterior significa como posterior, siguiente, y es una referencia a la cultura que se ha preponderado mediante la conquista, sea de una manera invasiva, militar, o sea de una manera cultural, porque recordemos que la cristiandad no se ha expandido de una manera solamente militar, se ha expandido de una manera auténticamente cultural. Entonces, cuando yo hablo del Taitacama, estoy hablando del ramal de la cultura preponderante que se ha superpuesto en la contemporaneidad mediante sus estrategias geopolíticas de todo nivel. Mientras que si yo hablo del Mamacama, me refiero al estudio de todas las demás sociedades que se han desarrollado en torno a la geografía contemporánea. Esto es comprensible en el sentido en el que todas las sociedades perecen, son, digamos, en cierto momento sometidas o infravaloradas por nuevas culturas nacientes que no estuvieron ahí siempre, sino que nacen nuevas culturas, y estas nuevas culturas se vuelven más pregnantes en la contemporaneidad de una región, pero luego estas mismas culturas, como puede ocurrir con la cristiandad, tienden a ser, digamos, opacadas por un resurgir cultural, un renacimiento cultural que ocurre cada cierto nivel de ciclos históricos. Y entonces estas culturas quedan rezagadas, pero quedan ya como una simiente de todo el average de comprensión que se ha amalgamado en la región en la que crecemos. Bien, sin más dilaciones, vamos con el tema. Lo que abordaremos en este eje temático es: ¿quién es Huya Racocha? 2. Registros de Huya Racocha en el tiempo. 3. Estelas y simbología de Huya Racocha. 4. Elementos constantes de Huya Racocha. 5. Análisis del simbolismo de Huya Racocha. 6. Mecanismos de interpretación neoandinos de Huya Racocha. 7. Hilwaka para entonar a Huya Racocha. Y 8. Agradecimientos. Bien, vamos con ello. En primer lugar es: ¿quién es Huya Racocha? Aquí abordaremos brevemente una descripción, que es Rirpucama, que esto es algo que yo abordé en mecanismos para entonar al Kana. Ahora voy a dar un refuerzo aquí para tenerlo perfectamente claro. También está Huya Racocha según César Faria, nombre de uso mántrico antiguo y nombre de uso ritual, que bueno, en este caso sería según el centro César Faria. Bien. En lo que es la descripción dice: Huya Racocha es un término de múltiples alocuciones escritas y fonéticas, variando un tanto en región
y dialecto, pero que como un consenso establecido para su estudio genérico se le interpreta como Dios, el Dios de culto prehispano antino, o un ser divino. Ambos conceptos son en principio válidos, dado que en efecto el término se usó con esas dos facultades, pero en realidad el Centro de Estudio Andino Cisalfaria pretende definir el término Huirracocha en su estudio inicial y genérico como el Rirpucamac o maestro antino de la metafísica. Ahora bien, lo dicho antes es una concepción que plantea el centro de estudio. Su definición exacta es interpretativa, no tiene una sola interpretación. No, en realidad sus usos se ampliaron a diferentes pueblos y con diferentes características, pero la traducción base, según diferentes historiadores, menciona que Huira es grasa en quechua y cocha son aglomeraciones de un elemento, normalmente hace referencia a la aglomeración del agua. Y los seres orgánicos estamos conformados por grasa, se plantea Huira como una definición de la energía vital y cocha es una alusión a la aglomeración de esta energía vital, pero en realidad el término que maneja el centro para energía vital es Camaquín. Ahora bien, es curioso porque yo desarrollé este taller antes de llegar a una conclusión todavía más interesante respecto a lo que es Huirracocha. Porque cuando pienso en Huira como una traducción en un dialecto antiguo que significa grasa, o al menos la asocian a grasa, no es que, o sea, hablamos de que Huira es un acento de origen tan antiguo que en realidad antecedía al Puquina de la época inca. Entonces, la interpretación hispánica es en realidad limitada y además sesgada, pero poniéndomelo a pensar, justo si se ponen a estudiar el origen etimológico de la palabra Jesucristo, viene significando en el griego antiguo ungido. Y ungido también hace alusión al aceite, porque es como ungido en aceite, ¿saben? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que, al menos en un neosincretismo, no necesariamente este es el sincretismo más original de todos, pero al menos si hay una capacidad de asociación comprensible aquí, entonces como un neosincretismo yo planteo a Huira como también una interpretación de ungido en aceite. Cabe destacar que la razón por la que entender el culto Huirracocha es importante se debe a que fue este el principal animador en el constructo teológico de las culturas andinas correlacionadas o influidas por la antigua cultura tiahuanaco, la misma que dio a luz a la cultura inca. Ahora bien, justo yo les mencionaba esto de que está el Iliatixi de Mamacama, que sería Huirracocha, y el Iliatixi de Taitacama, Jesucristo. Pues básicamente se sobreentiende que hablamos de que son los referentes espirituales del Iliarichi, es decir, el proceso iluminativo del alma. En el caso de la hispanidad que trajo consigo el Iliatixi Jesucristo, pues esa sería la representación del despertar espiritual en su cultura, pero en las culturas prehispánicas de los Andes más bien era Huirracocha. En el caso de las culturas anáhuac habían algunos, por ejemplo uno era Quetzalcóatl, pero me parece que también Tezcatlipoca era una representación similar. En todo caso ese tema es un poquito más amplio porque se tiene más constancia de diferentes cultos. En el caso de los Andes parece que estaba bastante bien monopolizado la cultura de Huirracocha, así que ese es el principal referente que tenemos. Ahora, si es que se piensan cuál es la significancia de Iliatixi y por qué a ambos los homologo en ese, digamos, sentido tutelar o esa titularidad, es porque Ilia hace referencia a la luz, a la fuente de luz universal. Como les he mencionado antes, de hecho Ilia es una de las raíces lingüísticas más destacables de los idiomas aymara. Bueno, no sé qué tanto aymara la verdad, pero al menos quechua y quichua sí, me imagino que aymara hasta un punto habrá estado algo influido, pero eso no lo sé con certeza. Pero al menos lo que es el quichua y sus dialectos circundantes sí tienen bastante presente la raíz lingüística del Ilia, y de hecho yo les recomiendo profundamente que siempre lo tengan presente desde una perspectiva no simplista, sino literalmente alquímica. Entonces Ilia hace referencia justo a aquel que ha podido conectar con la fuente de luz, por una parte, aquel que le representa o le encarna parcialmente dentro de las limitaciones de este plano espacio terrenal, y Tixi básicamente hace referencia al proceso de florecimiento. Entonces hablamos de que ha germinado, y esto lo tomo porque hay ciertas escuelas esotéricas o alquímicas que hacen referencia a que
el planeta Tierra es una suerte de escuela mística para las almas, y que son aquellas las que germinan, las que florecen, las que son trascendidas a otros planos de existencia. Ahora bien, respecto a qué es Rirpukamak, aquí de hecho tengo un ejemplo. El término viene de Rirpu, que es espejo en quichua, y Huasikamak, que es protector de la casa, igualmente en quichua. La intención es transmitir la siguiente idea: proyección y correspondencia protectora del hogar o de los pueblos, porque en este caso yo, más que hacer referencia al hogar, hago referencia al pueblo, pero el pueblo al mismo tiempo es un hogar, ¿saben? Por eso es que he tomado esa referencia lingüística que le simplifico como Rirpukamak. Básicamente hablamos de que existe una resonancia, y en ese sentido piensen en lo que es la Meca de la cultura islámica. Básicamente los que pertenecen al islamismo tienen una forma de adorarle a Alá, que es poner una alfombra en el suelo, pero en dirección hacia donde está la Meca, y hacia ahí rezan. Es muy interesante porque es una forma de retribuir o que generar una especie de resonancia y correspondencia energética, digamos. Tú vibras en dirección hacia la Meca, pero la Meca en sí mismo es como una amalgama de todas estas resonancias que corresponden al pueblo islámico en su totalidad, y luego se proyecta repercutiendo en el microcosmos de cada uno de los miembros del Islam. Entonces realmente Alá es una entidad real. No es, a mi criterio, como lo perciben los islamistas, a menos tal como yo le voy cachando el hilo a los islamistas. Ellos realmente lo conciben como el Dios, o sea, lo que aquí yo les he mencionado, el Zapakana, pero el Zapakana no es una entidad que le pertenezca a un pueblo y a un conjunto de tradiciones limitadas y muy específicas, sino que más bien es la totalidad que amalgamamos todos, es decir, Dios yace tanto en Buda como en Jesucristo, como en Alá, etcétera. Pero bueno, en el caso de los islamistas, ellos tienen esta correspondencia energética en lo que se genera un Rirpukamak. Ellos probablemente no se sentirían tan gratificados si es que yo mencionara esto de esta manera, pero al menos esta es mi percepción. O sea, no es como que Alá, o sea, porque Alá no está en Jesucristo, Alá no está en Buda. O sea, si existe una segregación, una discriminación, hablamos de que el propio ente creador del todo y que representa al todo, a sí mismo se exime y se hace el gil con otros elementos cósmicos que están presentes. Entonces no es el Zapakana. El Zapakana es una, o no me acuerdo, a ver, era Iliana, me parece que era el término que se refería a la totalidad del cosmos, algo parecido al Tao también. Bien, en todo caso, lo que sí es, Alá es una entidad que es la resonancia energética de todos aquellos que le adoran. Es como que si todos amalgamaran su conciencia, su microcosmos en una entidad que a su vez, como les mencionaba, repercute en el microcosmos y de esta forma indirectamente en el macrocosmos de todos quienes están dentro de este culto. Ahora, sobre Huyerracocha según Cisalfaria. Nombre de uso genérico: Huyerracocha. Tiene su interpretación de la quilca grabada fonética Wu y Yi. Vistas anteriormente, cada una de estas quilcas tiene un sincretismo simplificado en la W seguida por la Y. Recordemos que la quilca Wu representa el vacío, caos, obscuridad, entropía, sol negro, descenso, oposición, embrión, inhalación. Se me olvidó mencionarlo, pero me parece que también es correspondiente a percibirlo como putrefacción y similares facultades del cosmos, mientras que Yi es el valor de ascensión, exhalación, armonización, sincronía, homologación, cohesión, conexión con Ilia, luz, semilla, fuente dadora de vitalidad y facultades similares. Sobre Ra, es una quilca de valor neutro, como puente de interconexión de Wu y Yi, como un neutrón en un átomo. Para la ascensión plena del alma se requiere bajar a las aguas del subconsciente, y al llegar al fondo se topa uno con la nada, o Iliak, que es acompañada con la sensación nirvánica de la conexión con el todo. Luego, si hablamos de Cocha, bueno, quiero detenerme aquí antes de continuar, porque hablo de que meditar en la nada, como decía Buda en los 53 sutras de Buda, nos lleva a la conexión con el todo. Había una referencia que creo que les he mencionado antes, pero lo voy a reforzar también.
Había una referencia de cómo funciona la meditación en un video que veía y mencionaba que si tú te quedas frente a una autopista e intentas pensar en la nada, sería algo así como que... Un momento. Ok, disculpen la interrupción, les seguía comentando. A lo que me refiero con esta situación de meditar observando una autopista es que es una representación de que tu mente es dinámica y te interrumpe o te bombardea con pensamientos a cada momento. Entonces, si tú intentas meditar frente a una autopista, la idea es que tú puedas percibir todos los autos que transitan la autopista. Pero tu mente, en su falta de conexión cósmica, va a distraerse, te va a bombardear de pensamientos y lo que va a hacer es fijarse en auto por auto. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en un taxi que pase por ahí, tú vas a ver al taxi, pero no vas a ver a toda la totalidad de autos que pasan en la autopista, porque te vas a fijar en el taxi. Pero si tú te concentras en no fijarte en un auto específico, en ninguno, absolutamente ninguno, no te vas a fijar en un auto específico como tal, tu mente entrará en un estado de conciencia capaz de percibir la totalidad de autos que transitan esa autopista. Bien, ahora sí seguimos. Dice, luego, si hablamos de Kocha, es la alusión a la aglomeración del Wu y el Yi y el Ra, es decir, el cosmos en su constitución misma. La interpretación total no es una traducción literal en sí, sino más bien un sincretismo que almacena un mensaje místico. Sería algo así como: se manifiesta la oscuridad que antecede la luz, la que se equilibra y constituye el caudal de la aglomeración del universo. Hay otras interpretaciones lingüísticas, pero son hipótesis improbablemente corroborables, y más aún tomando en cuenta que no existe un consenso antiguo respecto a qué era Huayracocha, dado que su aplicación se alternó a varios contextos antropológicos. En este sentido, la interpretación que brinda el centro no aspira tanto a ser una interpretación del pasado, como más bien pretende ser una reinterpretación con basamentos concebidos en la era contemporánea del siglo XXI después de Cristo, o lo que denomino también la quinta era o el quinto milenio después del Quipu de Caral. En esta correspondencia de neoantinismo que trabaja Cisalfaria con su filial, el noble círculo de la Quilca proto-magna asturiana. Por cierto que yo también, hablando de este tema de los calendarios, les había planteado una fecha de partida que era una alusión a el año 1500 a.C., que es cuando más o menos se data la fundación de la cultura tiahuanaco, pero para ese momento yo no sabía del Quipu de Caral, y tomando en cuenta que la primera asociación calendárica de todas formas no es tan exacta, me pareció más apropiado basarme en lo que sería el Quipu de Caral, que tengo entendido tiene un origen de 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa que este sería el transcurso del quinto milenio después de la era de Caral. Bien, seguimos. Yo todavía un detallito que se me pasaba por aquí. Bueno, seguimos. Dice, nombre de uso mántrico antiguo. Nombre de uso mántrico antiguo sería Apu con Iliatixi, Huayracucha, Pachayachachik, Pachacamac. Y esto tendría esta significancia, más o menos sería... ya recordé lo que les quería decir hace un momento, disculpe que les interrumpa, pero quiero abordarlo ahorita antes de que se me vaya. La razón por la que digo que el concepto de Huayracocha es algo difuso es porque en realidad también cuando llegaron los españoles, como eran de pieles blancas, les decían huiracuchas. Y es algo parecido a lo que ocurrió, saben, en Mesoamérica. Parece que había cierta asociación con el color blanco, con alguna suerte de divinidad regente. Tengo entendido incluso que se menciona que la élite inca original era de hecho de tez blanca, pero es difícil comprobarlo, ¿no? Eso yo lo dejo más bien como una situación análisis particular, pero lo que sí comprendo que sí está descrito, y de hecho me parece que también están en los manuscritos de Huarochirí, es que a los españoles se les trataba de huiracoches, y que de hecho en general había entidades que se les percibía como dioses a los que le decían huiracuchas. Entonces Huayracocha se había transformado en una interpretación no tan exacta del concepto divinidad o deidad, pero al no ser tan exacta su uso era difuso. Podría haberse referido a una entidad regente a macroescala, es decir, la entidad regente por sobre todo el cosmos,
pero al mismo tiempo podría haber sido un uso más bien eh, referente a las entidades de manera colectiva. Bien, ahí sí seguimos. Respecto a lo que significaría esto de Apu con Iliatixi, Huiracucha, Pachayachachik, Pachacamac, sería Apu con gran espíritu. Aunque respecto a Kon no queda tan claro su significado. En quechua existe una palabra que se escribe kun kun y significa trueno, que quise ponerlo simplemente para tenerlo en referencia, porque busqué sobre Kon pero no me pareció encontrar una interpretación muy exacta. Iliatixi sería Frast, bueno, básicamente sería una referencia a luz eterna, pero también Tixi es lo que les comentaba, que es un proceso de germinación o florecimiento. Huiracocha, abierto a interpretaciones, una de ellas es grasa, que yo planteo como ungido. Pachayachachik literalmente sería saber de la tierra, y Pachacama, que sería animador del mundo. Ahora, yo quería plantearles esto, que sería justamente un uso de mantra ritual para entonar a Huiracocha. No me he dado mucho el tiempo de probarlo bien. Pero mi idea está cimentada en un mantra de las culturas asiáticas, que es el mantra Om. Om, tú generas una resonancia, una fuerza vibracional que tiene una repercusión en tu estado de conciencia. Entonces, tomando en cuenta eso, quise hacer algo parecido, y de hecho también inspirándome un poco en lo que serían las runas. Quise hacer algo que es una Hilwaka, así le denomino, pero esencialmente es algo un poco inspirado en bastantes cosas, en realidad, por una parte en una runa, pero por otra parte también en las tortas de barro que les había comentado en talleres anteriores, que era una lectura espiral. Pues es lo mismo aquí. En el caso de este tipo de Hilwakas o Kilkas, porque no necesariamente solo quede en esta, sino eventualmente puede que haga alguna suerte de Kilka con estas características de lectura circular, pues en este caso mi planteamiento es hacer una lectura desde el centro. Bueno, en este caso particular sería desde el centro, pero en dirección hacia abajo y fluyendo hacia lo que sería la izquierda y luego la derecha, ¿no? Entonces en este caso empezaríamos la lectura con la W. La H sería una representación de que debemos mantener la resonancia de la W prolongadamente, y de hecho aquí está más o menos la entonación correcta. Dice, entonación de la Halwaka sería silencio pleno durante 33 segundos. Esto es interesante porque también aplica un poco en las runas, pero las runas no piden tanto. En este caso yo sí considero importante un nivel de concentración pronunciado. Hablo de tener la mente lo más silenciosa posible durante al menos 33 segundos. A lo que corresponderá después pronunciar el por 7 segundos. Entonces la H es como la representación de esos 7 segundos que sostendremos el sonido luego el G por otros 7 segundos, luego Ra por otros 7 segundos. En este caso ya pasamos aquí, es decir, primero pasamos este primer anillo que está aquí, luego vamos a esta parte que es Ra por otros 7 segundos, le sigue Ko con otros 7 y finalmente Cha por otros 7 segundos, mientras uno se mentaliza la constitución de todo lo creado y se desprende del ego. Ahora bien, notarán que aquí no está un Cha escrito de manera normal, y eso es porque en este caso esta silueta que he generado, más que un Cha, realmente tengo la intención de que suene como un Ya. Es algo que en su momento haré un taller para explicarlo mucho mejor. Dado que en este caso yo me estoy fijando de manera de hecho bastante intuitiva en la resonancia que siento con cada una de estas vibraciones, porque Cha tiene un impacto vibracional, pero sentí que ya es como una especie de apertura, como abrir una puerta, algo así. En fin, quería compartirles esto porque me parece interesante. Ahora, respecto al símbolo que está en el centro, es una representación con estas suertes de Is que parecen I mayúsculos, realmente representan los dos cetros de Huiracocha. Mi idea también es que la esfera que está aquí en cierta forma representa la silueta del tercer ojo abriéndose. Hay una línea que la idea es que genere cierta similitud con la silueta de la esfera, una similitud con la forma que tiene Saturno, y en cambio esta estela que le rodea, parecido a una suerte de infinito,
es justamente la apertura del infinito en sí, pero también en cierta forma el infinito es una silueta un poco parecido al 8 y el 8 es un símbolo solar. Entonces si se fijan es una concentración de diferentes elementos quilcas, pero en todo caso en su momento realizar un taller explicándolo mucho más, porque yo mismo lo he tratado un poco pero no he profundizado tanto en esto por falta de tiempo, pero sí quiero hacerlo, pero quería plantearlo en este centro como también una forma de un nuevo planteamiento alquímico andino. Ahora, vamos al segundo eje temático, que es registros de Huayracocha en el tiempo. Esta descripción también está según Tito Cusi Yupanqui y mención del Inca Huayracocha, registrado en la era en la era hispánica como Huayracocha con H, ¿no? Bien, descripción. Los registros históricos y arqueológicos muestran que esta deidad fue adorada por los pueblos andinos desde tiempos preincaicos hasta la época colonial. En la mitología andina, Huayracocha es considerado como el dios creador del mundo, de los animales y de los seres humanos. Según las crónicas de los españoles, Huayracocha fue el dios que creó el sol, la luna y las estrellas, y fue el que enseñó a los seres humanos la agricultura, la ganadería y las artes. Los registros arqueológicos muestran que la adoración a Huayracocha se remonta al periodo preincaico en sitios como Tiahuanaco y Pucará. En estos sitios se han encontrado estelas y monolitos que representan a la deidad con rasgos antropomórficos y atributos religiosos. Por cierto, no lo sabía cuando realicé este taller, pero luego me topé con un libro que se llama El secreto de los Andes, me parece, y en este menciona que Huayracocha realmente es un lemur, es decir, viene de Lemuria. Según el relato de este libro, yo también cacho que los relatos van por ahí, pero no les digo esto es real, simplemente les comento como para complementar la información. Por si acaso, yo tengo la filosofía de que no importa tanto si es que una información que adquiera es, digamos, trampeada, tiene sus ambivalencias, sino que mi idea es compartir el conocimiento general y matizarlo con ustedes, pero también esperando que ustedes mismos tengan la capacidad de discernimiento. No esperen que yo les diga las cosas de una manera exacta y lo que yo digo es misa, o sea, no, más bien simplemente les comparto un conocimiento colectivo. No digo que sea necesariamente así, yo tengo mi propia valoración de los hechos y yo se las comparto, pero también espero que ustedes lo tengan por su propia cuenta. Bueno, hay un libro llamado El secreto de los Andes que habla de que la civilización lemuriana estaba en lo que sería actualmente el Océano Pacífico, y que hubo también un nivel de decaimiento de esa civilización y que de ahí llegó un maestro que no era exactamente Huayracocha el nombre que menciona el libro, era algo más parecido a la palabra Amaru, que significa serpiente, pero no era exactamente Amaru, era algo parecido. En todo caso, de hecho también me recordaba un poco a Amazon, que les he mencionado un poco brevemente de Amazon. Pero el hecho es que esta criatura tenía la capacidad de la dualidad sexual, entonces es como que me parece que llegó siendo hombre pero se transformó en mujer, algo así. El libro mencionaba un conjunto de cosas muy interesantes que para quien tiene la apertura mental puede escucharlo, puede leerlo, puede tenerlo un poco en su haber este conocimiento y analizarlo a medida que aumenta su comprensión de ciertos fenómenos. Yo no te digo que lo que menciona el libro es real, simplemente menciono que hay un libro llamado El secreto de los Andes que da cierta complementación a la información sobre Huayracocha, como digamos una información que está ahí, popular, pero no necesariamente cierta, simplemente es una información que está ahí. Bien, seguimos. Según Tito Cusi Yupanqui, que bueno, dice en su libro Instrucciones del Inca Don Diego de Castro Tito Cusi Yupanqui, que según tengo entendido fue uno de los incas que quedaron de la hibridación de la cúpula inca y los conquistadores españoles, dice, publicado en 1570 en las páginas 63 y 64, habla del origen etimológico de Huayracocha y considera que su nombre proviene de Huira, que en dialecto antiguo quichua significa grasa, y cocha sería mar, además de nombrar al ser como Huiracochan con N, siendo una alusión en tercera persona, lo que se traduciría en una interpretación alquímica algo así como su fuente de vida. Bien, también está la mención del Inca Huayracocha, registrado en la era hispánica como Huayracocha. Se sabe, me refiero al Inca, ¿no? Porque creo que les he mencionado antes, no lo sé, pero había un Inca
que asumió el nombre de Huiracocha, según él, porque es algo que se lo pidió el propio espíritu en el cerro Guamanilia, que está en los entornos del Cusco. De hecho, era hermano de Pachacutic, el que se enfrentó a los Chancas en la legendaria batalla de los soldados Pururauca. Pero bueno, es un dato que quería comentarles. En todo caso, este inca no era en sí Huiracocha, sino que asumió el nombre de Huiracocha según él, porque el propio espíritu se lo pidió. Bueno, dice, se sabe además que en la antigüedad hubo un inca llamado Huiracocha. Claro que esta es la interpretación hispánica del nombre. No se conserva un registro objetivo de la pronunciación correcta del término, porque naturalmente esto ocurrió mucho antes de que llegaran los españoles. Este inca no fue llamado con el nombre de la entidad por sus padres, sino que se le puso en titularidad del inca por mandamiento del propio ser divino, es lo que se llegó a relatar al menos. Se dice que la aparición de Huiracocha al inca fue en el legendario cerro del Apu Guamanya, en el actual Perú, lo que les decía. Bien, o sea, no es que él describe mucho sobre Huiracocha, pero al menos es un dato que también nos habla un poco, nos aumenta la average de conocimiento sobre lo que se sabe de Huiracocha. Bien, ahora en el tercer eje temático está estelas y simbología de Huiracocha. Vamos a estudiar lo que es la Puerta del Sol de Tiahuanaco y la estela de Raimundi. En primer lugar, aquí está la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Ahora, realmente esta es una estela muy compleja porque quiero que se fijen que está en primer lugar destacando la entidad de los dos cetros, ¿no? Huiracocha, pero a sus lados está como una especie de corte de ángeles que le rinden culto, y abajo de hecho hay algo un poco más extraño y difícil de describir, que son como siluetas que forman lo que parecería ser el cuerpo de un amaru, de una serpiente, pero con cabezas de un pisco, de un pájaro. Y dentro generan una especie de cuadro donde se representa o se replica la silueta de la cabeza de Huiracocha, que parecería representar particularmente a la manifestación del Tiji, del sol. La Puerta del Sol es un monumento arqueológico ubicado en Tiahuanaco, Bolivia, y es uno de los sitios más importantes de la cultura prehispánica en América del Sur. La estela de Huiracocha, también conocida como la estela de la Puerta del Sol, es una de las piezas más destacadas de este sitio. La estela mide aproximadamente 3 metros de altura y está tallada en una sola pieza de andesita. Presenta una figura central que representa al dios Huiracocha, con rasgos antropomórficos y atributos religiosos, como un cayado en una mano y un objeto que podría ser un arma en la otra. La figura está rodeada de otros símbolos y motivos religiosos como serpientes, aves y otros animales. La estela es considerada una de las obras maestras de la escultura prehispánica en Bolivia y es un símbolo importante de la cultura tiahuanaco. Está fechada en el periodo clásico de Tiahuanaco, alrededor del 300 a 500 después de Cristo. Es importante destacar que la estela ha sido objeto de varias interpretaciones y teorías sobre su significado y propósito, pero su verdadero significado sigue siendo un misterio. Algunos creen que representa al dios Huiracocha como una deidad solar, mientras que otros creen que es un símbolo de poder político y religioso, aunque también hay la leyenda aymara de que en el futuro habrá un maestro que interpretará una vez más el significado y con este guiará a la nueva simiente andina. Es curioso porque debo decirles que percibo que soy parte de este proceso, pero no considero, ojo, que el proceso es algo que le pertenece solo a una persona. Creo que es algo colectivo, creo que vamos a ser muchos los que vamos a aportar a la reinterpretación. En particular, en su momento considero que se generará un gremio de alquimistas andinos o amautas, que entre nosotros estudiaremos este portal y llegaremos a las conclusiones pertinentes de cómo reactivarlo de nuevo, porque realmente da la impresión de que es un portal. Ahora, me parece que soy parte de este proceso y les voy a mostrar el porqué, porque realmente he descubierto o interpretado algo clave, una figuración simbólica alquímica clave que no he visto honestamente en otros estudiosos de este tema que lo planteen. Entonces es probable que yo sea el primero, no sé si es que lo sea, pero es probable que sea el primero, pero eso lo vamos a ahondar más adelante. Bien, está la estela de Raimundi. La estela de Raimundi es un monumento de piedra que data de la cultura chavín de la civilización precolombina en Perú. Fue descubierta en 1910 por el explorador italiano Antonio Raimondi.
La estela tiene una altura de metro 98 de 1,98 metros y está tallada en una sola pieza de piedra caliza. Presenta una figura central conocida como el dios Techabin, rodeado de otros seres y símbolos religiosos. La figura central es una deidad con rasgos felinos y avícolas y lleva un cayado en una mano y un objeto que podría ser un arma en la otra. La estela es considerada una de las obras maestras de la escultura precolombina en Perú y se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de Lima. Entonces, bueno, yo ya les he mostrado esta estela anteriormente, hay un conjunto de simbolismos interesantes aquí. Yo les invito a que ustedes mismos hagan sus propios planteamientos interpretativos, y sobre los otros aspectos que podría abordar los voy a abordar un poco más a continuación, aunque igual algunos ya los he mencionado. Bien, está sobre lo que sería... Momento. Sí. Ahora, en el cuarto eje temático está elementos constantes de Huirracocha. Está facultades áuricas, recorrido lumínico, simbolismo animal de las pachas, huachasquis de los cetros, manifestación de la pacha, manifestación de la energía, manifestación elemental de Pachamama, Pachamama, manifestación de la dualidad, anatomía sagrada y manifestación en sí. Bien, vamos a ver esto. Aquí hice una imagen que plantea tanto a la estela de Raimundi como la estela de Huiracocha de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, y quiero que se fijen que puse dos veces la estela de Raimundi porque esta se interpreta tanto de una manera como de una manera al revésada, es decir, puesta de cabeza, también tiene su propia interpretación. Y esto yo quiero que se fijen, es porque si ustedes se fijan en la primera imagen que está hacia la izquierda, es la entidad viendo hacia arriba, pero si se fijan en la imagen de la estela de Raimundi hacia la derecha, está viendo, de hecho, o sea, una parte es como que ve hacia abajo, porque hay una cabecita que tiene como, me recuerda un poco al Zipacli, ¿saben? Como una cabecita de reptil viendo hacia abajo, pero hay otra cabeza que daría la impresión de que observa a aquel que le está observando al mismo tiempo. Ahora bien, vamos a ver sobre las facultades áuricas. Aquí hay 5 elementos que quiero que tengamos en cuenta. La primera es la quilca grabada fonética Wu, que está representada con justo una parte de la estela de Raimundi. El G es un plano editado que hice de los ojos de Huirracocha. H es esta figurita que la silueta pretende ilustrar una nariz. Está Ra. Esta silueta no está en las imágenes concretas de Huiracocha, pero sí está en la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Pero esta imagen que tomo realmente es como una especie de coronita que tienen los suerte de huachasquis que están adorando a Huiracocha. Hoy no voy a abordar eso porque me parece mucho más complejo todavía estudiar el simbolismo de los ángeles de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. La verdad es que está muy interesante, pero para eso sí requeriría mucho más tiempo de estudio como para tener una aproximación del simbolismo y explicárselos aquí. Como no lo tengo, prefiero omitir ese detalle, además de que sería prolongadísimo. Y está esta representación de Pacha y Cocha. Pacha y Cocha, haciendo referencia por una parte Pacha, una suerte de homologación al plano terrenal. Claro que Pacha es más que eso, pero en cierta forma aquí le represento un poco lo que sería el aspecto terrenal. Y Cocha, en cambio, le represento... Cocha es más asociado al agua, pero al mismo tiempo, de hecho, en la antigüedad, esto es un poco interpretativo de mi parte, pero me daría la impresión de que antes de que existiera la palabra Pacha, probablemente en los dialectos antiguos, Cocha era algo parecido. Sí hacía alusión a la aglomeración de las aguas, pero también parece que se refería a la aglomeración del universo mismo. Y lo he representado con esta suerte de esvástica, me parece que es de la cultura chorrera. Bien, vamos a explicar esta significancia, estas quilcas de manera breve, ¿no? Porque son facultades áuricas. Bien, el Wu, básicamente, de hecho, el Wu y el Ji yo lo tomo, es de un poco... Es como el Yahweh del judaísmo, pero invertido, porque Yahweh empieza con la Y y luego con un sonido parecido a la W. Pero tengo entendido que en cierta interpretación alquímica el Yahweh hace referencia al... es como Ya y We.
Entonces en este caso hago más o menos lo mismo, simplemente es como que al reveso ciertos términos, y esto también tiene que ver un poco con, bueno, no quiero ahondar tanto. Tengo un conjunto, verá, lo que pasa es que en las culturas medio orientales existía un relato que habla de que cierta parte de nuestros ancestros espirituales venía de un lugar que se llamaba Nibiru. No habrán escuchado quizá porque es algo un poco más, es más cultura pop alquímica, o sea, no es muchos de los que estudian esto quizá a veces no lo estudian de una manera tan profunda, pero sí existe, sí es verdad eso de que en las culturas medio orientales antiguas hablaban de que parte de nuestros ancestros, al menos en un sentido espiritual, venían de un lugar llamado Nibiru. Bueno, lo curioso es que al parecer, y esto está descrito en Comentarios Reales de los Incas de Garcilaso de la Vega, cuando los españoles llegaron aquí, y ojo que los españoles, los conquistadores estaban conectados, pero aquí no voy a ahondar en el tema porque es prolongado, pero estaban conectados con los cruzados que recorrieron Medio Oriente y redescubrieron ciertos secretos antiguos alquímicos. Pues ellos se sintieron fascinados, menciona Garcilaso de la Vega, cuando contactaron con lo que parece que sería un pescador del litoral peruano, y le preguntaron el nombre del lugar, y él lo que supo decir es Virú. Entonces Virú y Nibiru tienen un parecido, y es curioso que de lo que el propio Garcilaso de la Vega menciona fue Virú lo que le dijeron, ellos luego lo transcribieron al Perú como queriendo sincretizar u ocultarlo. Entonces me llamó la atención, siento que pueden haber ciertas conexiones en ese sentido, pero bueno, es un tema muy amplio y que en su momento abordaré un poco más. En todo caso, debido a que me parece que ciertas similitudes, o al menos yo las encuentro, hice esta referencia. Pero el Wu naturalmente es el principio de la absorción. Ese sería el Wu. El Yi sería la exhalación. Y esto, y el H, bueno, el H sería un estado transitorio interconector de ambas facultades, mientras que Ra es más o menos parecido en el sentido más bien pulmonar. ¿Por qué le asocio con esta silueta de un sol? Es porque las estrellas funcionan de esta misma manera, y de hecho es lo que describe el Kausai, y lo he mencionado antes. Es aquello que respira, está en una transición de absorción y exhalación. Es el Ain y la reciprocidad, la correspondencia cósmica. Pues bueno, en este caso el Wu es el representante, en el caso de una estrella, a la estrella matriz, tomando sus gases bases, ¿no? Porque las estrellas se conforman a partir de las nebulosas, que son una suerte de nube gigantesca, pero en el cosmos, no en el espacio abierto, una nube gigantesca de gases que se condensan y prenden una estrella, y la estrella lo que hace es que condensa el gas matriz, que es su combustible, le condensa, haciendo que los átomos ligeros de estos gases se fusionen, generen átomos más pesados, generando elementos más pesados, y en el proceso irradia energía de manera fotónica. Entonces ese es el proceso de inhalación y exhalación que se plantea aquí. Y el Ra, que he tomado de la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, vendría representando una suerte de fase pulmonar, porque la silueta de esta piedrita me pareció algo parecido, además de que está enroscada, de manera que es parecido al proceso de absorbes, como que se enrosca el aire y luego lo exhalas, ¿no? Tiene su dualidad correspondida, porque en realidad Ra se correspondería a la transición de ambos aspectos. Y he puesto esta significancia de Pacha y Cocha como una suerte de resonancia entre esta Pachacama y esta Huiracocha. Y según los manuscritos de Huarochirí, en realidad los incas rendían homenaje a Pachacama en las costas de los Bajos Andes, el actual Perú, y en la parte alta de los Andes le rendían culto y homenaje a Huiracocha. Entonces hay una correspondencia, porque es como que ambos terminan en cha, el uno es Pacha y luego Kama, y el otro es Huira y luego Cocha. Entonces le he asociado a ambos porque, como lo mencioné en uno de los talleres del primer nivel que realicé, esta figurita escalonada representaría la energía terrestre, digamos, y esta figura espiralada sería la fluctuación de la energía acuífera. Ahora, hablemos de lo que es el recorrido lumínico. Está Pisco remolinado, que sería una suerte de pajarito remolinado. Este le asocio al
recorrido lumínico, y de hecho yo ya hice una usanza simbólica de esto para explicarles algunos aspectos de la chacana en el taller anterior, me parece. Pues bueno, es como un pajarito que tiene el piquito arremolinado, si se fijan. Pues esto para mí sería una representación, el pájaro de la manifestación solar de la luz en su recorrido lumínico, ¿no? En su recorrido a través de las fases del día. Para entenderlo un poco mejor, recuerden la silueta de la chacana que les mostré anteriormente, en el que estaba este pisco que se iba recorriendo en las diferentes fases del día, saliendo en el Pacarina y ocultándose al momento del Conti. Y por cierto le asocio al Ti porque justamente sería un valor lumínico o fotónico. Ahora está el simbolismo animal. Fíjense que aquí está esta cabecita que representaría un puma o a un jaguar, y este es una representación del caipacha, pero también del jaguapacha. El puma es más del caipacha y el jaguar es del jaguapacha, lo que también en cierta forma se corresponde a ambos. Al ser un animal felino, es una especie de transmutación energética o espiritual dentro de ambos. Bien, a este yo le asocio a la quilca fonética J, ¿no? Está el pisco remolinado, es la quilca fonética Ti o T, y este sería la J. Y la J a su vez tiene una significancia de la transmutación, es decir, la J sincretiza dentro de sí un concepto que es la transmutación. Está en cambio este, que es un pisco a secas, que sería para mí una interpretación de gestación o proceso de liberación, y la asocio a la quilca fonética M. Ahora, sobre lo que sería, tomen en cuenta que esto es neoantinismo, no es que yo haga una representación exacta de lo que fue la antigüedad, sino que le doy una resignificancia, como le he mencionado antes en este taller. Ahora está lo que serían los huacachaskis de los otros. Es interesante porque está esta silueta que representaría algo parecido al cóndor, y el cóndor es un animal del Hanan Pacha, es aéreo. Entonces yo la asocio a la quilca fonética K, que sería justamente una facultad sagrada, no divina. Por eso es un kilki, eso, un huacachaski, pero del Hanak Pacha, que eso es un kilki, ¿no? Y en cambio está esta otra silueta que para mí está perfectamente parecida u homologable a lo que sería un murciélago, porque de hecho esta cosita que es como que pareciera una especie de mano haciendo así, no sabría si me entienden con esto, pero parece un poco una manito haciendo así en la parte alrededor del ojo. Me recuerda un poco a esa estructura que tienen los murciélagos para ser capaces de percibir la resonancia del eco en las cavernas, y eso les sirve como una especie de elemento sensorial en la oscuridad, porque de hecho justamente los murciélagos residen en las cavernas, que es un plano subterráneo, y realmente me parece que esta figura está muy parecida a lo que sería un murciélago, que en este caso el murciélago representaría a un supai, que es un huacachaski pero subterráneo, y su referencia fonética, su quilca fonética sería esta doble S. No le hice una S a secas para un poco destacar este factor alquímico que tiene este sonido particular, porque no sería como una S, sino una algo más pronunciado, vamos. Poco a poco lo irán comprendiendo un poco más, porque menos mal siempre hago refuerzos de todo lo que estoy impartiendo. Ahora está la manifestación de la pacha, ¿no? En el sentido, digamos, del ucupacha, del hanakpacha, etcétera. Pues bueno, fíjense que aquí está lo terrestre, está ilustrado. Esto es de la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Si se fijan, Huiracocha está por encima de algo que parece dibujar un zigurat o una pirámide escalonada. Pues esta figura escalonada sería una representación del plano terrestre, porque como les he mencionado, lo escalonado es terrenal, es tierra. Mientras que lo acuífero lo tomo en cambio en la estela de Raimundi. Esto está de la estela de Raimundi y representa algo que parecería ser una suerte de cascada, entonces esto sería una figura acuífera. Y está lo celestial. Bueno, es interesante porque lo celestial está asociado a lo circular, y no estoy seguro si es que lo vi en la estela de Raimundi, algo parecido a esto, pero esto sí está en la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Hay una figura circular que representaría lo celestial, lo solar incluso, lo luminoso.
Me equivoqué al decir que esto está asociado específicamente al Hanakpacha, al Ukupacha, al Kaypacha. En cierta forma es un poco parecido, porque si quisieran podríamos interpretar al acuífero como una suerte de Kaypacha, lo terrestre al Ukupacha, lo celestial al Hanakpacha. Pero también podemos un poco prescindir de esa interpretación y simplemente notar que es una alusión a estas fases elementales que conforman la Pacha. Ahora también tenemos esto que es la forma de la energía. He querido representar a esta siluetita como una expresión del Kan, el ser. Ahora bien, esta silueta como tal no está presente ni en la estela de Raimundi ni en la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, pero sí está representada en el sentido figurativo simbólico de los rostros. Es decir, lo que realmente es perenne en sí es la esencia misma del rostro que se ilustran en ambas estelas, y de hecho en más de un sentido. Simplemente he puesto esto como una referencia de que los rostros también son un lenguaje alquímico, una kilka. Y está también esto que es el kamakin, que está representado a través de esta kilka grabada, que ¿cómo lo podría describir? O sea, yo le siento un poco parecido a una pila, digamos, pero más que una pila es como un bloquecito, ¿no? Que está con una especie de paréntesis, y en el paréntesis está una esfera, que la esfera también representa propiamente un poco la luminosidad. Entonces es un poco como estar encapsulado la energía que proviene del Ilia. Ahora quiero expresar sobre lo que son las manifestaciones elementales de Pachamama. En este caso tenemos la Kilka U, que está asociado al elemento Alpamama, que es una especie de oruguita o lombriz que está descrita en la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Está justo por debajo del dios de los cetros, en la parte donde está esta suerte de sigurat, esta pirámide escalonada que representa la tierra. Pues ahí está esta figurita de la oruguita. Está el Taitanina, que está asociado a la Kilka fonética O, que es esta cabecita, que es la que está en la parte de la pelvis de el Huiracocha de la estela del sol de Tiahuanaco. Le represento a Taitanina. Ya les voy a explicar por qué concretamente cada una de estas kilkas le hago esta referencia elemental, pero vamos primero a explicarlas. Esta Mamacocha, que es la kilka fonética A, representada con esta siluetita que es como una carita haciendo O, y a los costados esta suerte de pishkos que se le caen y están conectados por un cuerpo que parecería ser algo parecido a un amaro. Está el Taitahuayra. Mamacocha es agua, ¿no? Taitahuayra sería viento. Está asociada a la Kilka E, que es esta silueta. Esta es un poco más compleja. Tiene en su núcleo la Kilka que les mencionaba, representa el Kamakin. Tiene una suerte de cuerpo parecido al de un amaru grande, y también tiene una cabecita. Por eso les comentaba la kilka anterior de la cabecita, porque la cabecita está representada en diferentes kilkas con diferentes connotaciones, pero la cabecita por sí mismo es un elemento reiterativo que nos ayuda a hacer una asociación de los valores de estas kilkas. Y está finalmente el Ilia, cuya kilka fonética asociada es la letra I, y su kilka grabada sería esta cabecita que está en la parte superior de la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Ahora, ¿por qué lo unes al Pamama? Bueno, es lógico. Esta oruguita es subterránea, representa la Tierra. Una oruguita está metida dentro de la Tierra, es un estado embrionario del cosmos, la Tierra, Alpamama. Por eso es mama, porque es embrionario. Taitanina es la zona pélvica, porque de hecho es una interpretación elemental que yo tengo, es de que la sexualidad es algo asociativo al fuego, porque si tú tomas, por ejemplo, piensa en dos personas que hacen una misma hoguera. Ambas personas es como un tronquito que tú le pones el uno junto con el otro, y en el momento de prenderlas forman ambos un mismo fuego, un mismo núcleo energético. Eso es lo que ocurre con Taitanina. Y de hecho es interesante porque está representado con 6 cabecitas de estas, y el 6 es el número de la bestia. Yo todavía no lo he estudiado a profundidad, pero parece que aquí tiene mucho sentido. Ya les voy a explicar cuando les muestre la kilka. Pero bueno, esta kilka sería asociada a la zona pélvica, que para mí está asociada al elemento del fuego, Taitanina, Taita fuego.
Mama Cocha es esta figurita, ya van a verla en la estela como está en, digamos, en lo que serían los codos de Wiracocha y está como cayéndose y me recuerda cuando uno está en la ducha y el agua de la ducha fluye a través de tu brazo y empieza a caer, a gotear desde aquí. Da una impresión muy similar. Además de que justamente la cocha es como lo que les mencionaba antes, una especie de plano homologable al caipacha porque es transitorio. El agua fluye hacia el cielo pero también baja hacia los mares. Es algo que está fluyendo entre cielo y tierra, es el caipacha. Y de hecho por este mismo motivo yo le pongo como una quilca central aquí. No está ni en la primera parte ni en la última parte. Y sin embargo es una especie de comienzo interpretativo. Bueno, eso es un poco más complejo. Bien, está también lo que sería el Taita Guaira, y eso es porque esta quilca grabada está justo en la parte de la caja torácica de Wiracocha, que sería donde se respira. Entonces hablaríamos de que si está representada la quilca en la parte donde Wiracocha tendría los pulmones, entonces naturalmente representa el aire, la respiración, el guaira, el viento. Es Taita Guaira. Y finalmente el Ilia sería una representación asociativa al éter, y está en la cúspide, en la cima de la figura de Wiracocha. Ahora me parece que justo vamos a proceder a mostrarles. Sí, de hecho aquí está. Bien, antes de mostrarles todos estos simbolismos que están aquí, sí, quiero que noten el tema de los elementos que les mencionaba. Aquí, en la parte inferior, que se vería a la parte terránea o terrestre, está la quilca de la oruguita, la quilca U. En la parte que sería la parte pélvica está esta cabecita. Esta cabecita representaría a Taitanina. Claro, también está esta cabecita de puma, pero esto tiene una representación diferente. Ah, sí, eso es algo que también les voy a comentar, pero primero les comento este tema de los elementos. Bien, esto estaría en la parte pélvica, Taitanina. En la caja torácica estaría Taita Guaira. ¿Taita Guaira? Ah, sí, lo que pasa es que es interesante, yo me estoy pasando entre, porque es Alpa Mama, Taitanina, Mama Cocha, Taita Guaira e Ilia. Entonces se van escalonando el género Taita y Mama, y eso es porque primero está Alpa Mama, Taitanina, pero entre Taita Guaira y Taitanina está justo en la parte de los coditos, como les mencionaba, representada la quilca, que sería una representación de Mama Cocha. Entonces esta viene antes de la cabecita del Taita Guaira, entonces se mantiene el escalonado correcto, ¿no? Y en la parte superior, en la parte que representaría la estela solar de la cabeza de Wiracocha, está la quilca del Ilia, que sería algo parecido al éter, ¿no? Ahora, quería analizar este tema que es la manifestación de la dualidad. Está los dos cetros, fíjense, tiene dos cetros en un principio de dualidad. Está dos Pishkoamarus. Ya, Pishkoamaru es este. Esto es interesante. Ahora, ¿qué representa este Pishkoamaru? ¿No? Que si se fijan en el cetro que está hacia el lado derecho, uno de los cetros destaca dos cabezas de pishkos. Esto yo lo asocio justamente al caduceo. Y de hecho, para fundamentar esto, quiero que se fijen en la quilca del Taita Guaira, que está emanando igualmente dos de estos pishkos que tienen un cuello parecido al de un amaro. Y de hecho hacia los costados, si se fijan, es como que si tuviera unas, ¿cómo se llaman estos? Bueno, como unas agarraderas, ¿no? Que se sostienen de los hombros. Estas agarraderas ilustran igualmente dos pishkos. Bueno, aquí le digo Pishkoamaru porque tienen como cuello de serpiente, pero la cabeza es de pishko, de pájaro, y están atados a esta pilita, a esta quilca que representa el camaquín. Y todo esto sale de el Taitanina, que sería el elemento del fuego que está en la zona pélvica y representaría justamente el arquetipo sexual. Bueno, es curioso porque en la cultura taoísta, en la parte justo pélvica, donde estaría el chakra raíz, pero también nuestro órgano reproductivo, es donde se concentra lo que se le denomina el Chi Ching. El Chi Ching es una energía vital que tú concentras, viene de todo el cuerpo emana esta energía y se concentra aquí en la zona pélvica. Esto, si tú logras tener una disciplina alquímica profunda, tú puedes condensar
esta energía si no la emanas. Para esto recomendaría el libro Secretos de la sexualidad taoísta, o secretos taoístas sobre la sexualidad masculina, me parece que es. Ahí lo describe más a profundidad, pero para resumir, tú condensas ahí tu energía vital. Y si es que tú logras hacer ciertas prácticas meditativas y con bastante disciplina, tú empiezas a ascender esta energía a través de tu columna vertebral, y esto asciende hasta tu cabecita y bueno, es como que genera una especie de círculo, porque luego pasa a través de tu paladar y de ahí a tu lengua, y de ahí es como que se va hacia acá, o sea, se genera una especie de círculo. Pero bueno, el hecho es que es como la representación mismo del Kamakin, y en cierta forma eso es una de las representaciones que también tiene el caduceo, es ascender tu energía, y a partir de ascenderla, balancearla, equilibrarla, tú consigues el núcleo del caduceo, que es como una suerte de manifestación de despertar Kundalini, ¿sabes? Entonces yo a los dos Pishkoamarus que están aquí les asocio un poco a eso. Bien. Ya, perfecto. Les quiero comentar respecto a lo que les comentaba de esta cabecita del puma, que representaría al Caipacha y al mismo tiempo al Jaguapacha. ¿Por qué? Si se fijan, la cabecita del puma está tanto hacia arriba como hacia abajo, pero lo interesante es que cuando la cabecita del puma está en el plano subterráneo, está mirando hacia arriba, queriendo aproximarse al Caipacha, mientras que cuando está hacia arriba, se está orientando hacia abajo. Es decir, claro, pareciera que mira hacia arriba, pero realmente se está arqueando y termina viendo hacia abajo, tarde que temprano. Y aquí, de hecho, ya le ven más concretamente, la cabecita del puma está mirando hacia abajo. No sé si es que ustedes alcanzan a verlo muy bien aquí. Mejor voy a retroceder directamente a esta estela. Bien, acá se van a dar cuenta. Acá ven que esta cabecita de puma, que está en los costados de la cadera, está en un balance correcto, perfecto. Está viendo hacia los costados, no ve ni hacia arriba ni hacia abajo, están en estado estático. Pero la cabecita del puma, que está en el plano subterráneo, está viendo hacia arriba, queriendo aproximarse al Caipacha, mientras que las cabecitas del puma, que están en el Hanakpacha, que representaría esta parte celestial o solar, pues estas se arquean de una manera que terminan yéndose hacia abajo, y de hecho aquí se le ve un poco más que se arquea, y aquí ya está viendo hacia abajo. Y acá, en cambio, ya aquí esta parte que sería la caja torácica, esto ya sería una representación o sea, piensen en la caja torácica como el Caipacha. Entonces aquí están en un balance perfecto, ven hacia los costados, no hacia arriba, no hacia abajo. Es porque busca intrínsecamente el Caipacha, el punto del balance entre el cielo y la tierra. Tengan eso en cuenta, ¿no? Por eso es tanto Caipacha como Jaguapacha, porque está en el plano subterráneo, en el plano celestial, pero al mismo tiempo busca conectarse en el plano intermedio de las auras, que sería el Caipacha. Ahora, está sobre las manos de 4 dedos. Esto es muy interesante porque no se encuentra la información tan fácilmente en el internet, al menos no en la Wikipedia ni en Google, pero donde sí pueden encontrar información es con inteligencias artificiales. Busquen en inteligencias artificiales de dónde viene este tema de los 4 dedos y encontrarán que hace referencia a estelas del antiguo Egipto, cuando se le denominaba el reino de Kemet. Pues ahí habían estelas, me parece concretamente una era de Horus y creo que una de Isis, que tenían esta representación de los cuatro deditos, porque no tienen 5 dedos, tiene 4, y esto parece ser una representación de la divinidad, y probablemente, pero no estoy seguro, probablemente al ser 4 dedos en una mano, 4 dedos en la otra mano, es una representación numerológica del 8, que es un número solar. Finalmente quiero que se fijen en los ojitos de Wiracocha, que también coincide con lo que les mencionaba del Pumita. Esto me olvidé de mencionarles, voy a volver a la estela más grande para que lo vean mejor. Aquí, si se fijan en los ojitos de Wiracocha, de la estela del sol de Tiahuanaco, igual está el Puma, que está en el plano celestial solar, pero está apuntando hacia abajo porque apunta hacia el Caipacha, hacia donde se corresponde. Y es muy interesante porque esta representación del pumita cayéndose como una suerte de lágrima del ojo es parecida a la representación de este ojo de Horus. Si se fijan, el ojo de Horus igual está al lado, una figura alada, y a su vez es como que lagrimea, llora una serpiente. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Que el llanto en realidad es un proceso alquímico en el que tu energía negativa se condensa en una fórmula salínica. La sal, como sabrán, es una especie de neutralizador de malas energías. Entonces se condensa en esta fórmula salínica, que son las lágrimas,
y tu cuerpo la emana. Entonces cuando tu cuerpo emana una lágrima, está emanando el hucha, que se le dice el hucha, la mala vibra, la mala energía. O sea, la mala energía que te rodea, tú lloras y la emanas, la sacas. Y por eso tiene la forma de serpiente que representa al ucupacha. Mientras que queda, digamos, este plano alado, que de hecho si se fijan también los ojitos de Huiracocha tienen como una especie de alita, es como que lo que queda ya en cambio del plano de conciencia celestial. Entonces es como que tu mente se purifica y se aproxima a un estado más puro de conciencia. Ahora vamos a ver sobre lo que es análisis del simbolismo de Huiracocha con Abraxas sobre los dos pilares de la francmasonería, dos pilares en la masonería, dos pilares en el estudio Rosacruz, el yin y el yang, y el Vina y Malchuk y Parás de la escritura hebrea. Bien, quiero que se fijen en Abraxas. Abraxas es un ser que también representa una dualidad. De hecho, esto es del gnosticismo, y el gnosticismo, como sabrán, habla del demiurgo, que es una entidad que encarcela las almas en un mundo, en un universo imperfecto que es el plano terrenal, y está representado como una sola serpiente con cabeza de león. Pero Abraxas es la representación parecida al Huiracocha del gnosticismo. Claro, es simbolismo, no es que la entidad es directamente esto, pero fíjense, la cabeza está en el estado solar porque de aquí emana el sol. Aquí está la cabeza del gallo, que representa justamente el canto del gallo antes del alba, o representando el alba. Entonces está rodeado de la estela del sol. El escudo y el látigo es una dualidad de ataque y defensa. Este símbolo que está aquí, si no lo comprendo, es un poco más complejo, pero bueno, tiene las dos piernas representadas con la silueta de una serpiente. Justamente es la representación en su manera de lo que sería el caduceo. Es un poco la correspondencia del espectro de luz fluyendo en el futuro y hacia el pasado realmente. Entonces, o sea, en el naciente y en el poniente, o sea, su interpretación es multifacética, pero más o menos igual obedece al principio de la dualidad. Incluso por este mismo motivo hay un estandarte inca que está referenciado con dos serpientes esculpiendo un arco iris, porque las serpientes están también representadas al fluir, a la fluctuación de la luz en el cosmos, pero en ambos sentidos: presente, futuro, poniente, naciente, etc. También está estos dos pilares a la francmasonería, que hacen uso de dos pilares igualmente, aunque bueno, en este de hecho hay un tercer pilar, curiosamente, pero esto es un poco más, un simbolismo más detallado. Pero quiero que se fijen como tal. Hay una escalera que está con dos pilares, ¿no? O sea, dos núcleos que conectan cielo y tierra, si se fijan. Y abajo hay un piso que está ajedrezado, es la representación del yin y el yang, lo oscuro, lo luminoso, que confluye en el Caipacha. Y aquí también hay otra imagen ilustrativa de la francmasonería, que está igualmente dos pilares sosteniendo. El uno me parece que representa lo que sería el mapa de las estrellas, y el otro al mundo terrenal en el que habitamos. Está el sol, está la luna. Claro que cada uno de estos murales tiene una... O sea, no es como que existen murales estándares dentro de la masonería. Lo que existen son principios elementales o simbólicos estándares, pero cada uno se conjuga de manera un poco diferente acorde a la cantidad de elementos que se construyen dentro de un mural. También está esto, que es un altar masónico en el techo de la Asamblea Nacional del Ecuador, y si se fijan igual obedece a dos pilares. Y ese círculo que ven ahí hace referencia a, me parece que justamente las constelaciones, no las constelaciones, es el símbolo zodiacal, claro, es el zodiaco regente acorde a la fecha del año, y está un altar en el que se realizan los diferentes rituales. Es algo muy interesante. Bueno, pongo dos rituales, francmasonería, pero realmente tengo entendido que la francmasonería y la masonería más o menos son lo mismo. Creo que lo que varía es como en un sentido dialéctico. Creo que en Francia le dicen más francmasonería y en otros países le dicen masonería, pero puede que haya un nivel sutil de diferencia. Creo que hice un poquito mal en ponerle aquí pilares dos pilares de la francmasonería con este ejemplo, porque esto sería concretamente hasta donde yo entiendo masonería. Como no soy tan docto, quizá no suelo distinguir muy bien la diferencia francmasonería y masonería, aunque ambas están vinculadas o tienen una simbiosis o una reciprocidad cognitiva e intelectual.
También están estos dos pilares en el estudio Rosacruz. Lo Rosacruz ya es algo más serio, la masonería es algo más abierto, incluso un poco más político, pero si quieres entrarle de lleno a algo profundamente espiritual y alquímico está el rosacrucismo, ¿no? Y esto es una imagen de la Holy Order of the Golden Dawn Temple, Toronto, Canadá, es decir, la Orden del Amanecer Dorado, pero de Toronto, que es una orden Rosacruz que en principio se fundó en Gran Bretaña, con diferentes personajes, pero bueno, se extendió con el mundo, y si se fijan, igual obedecen un pilar que representa el principio de la oscuridad y otro de la luz con el color blanco, ¿no? Un pilar negro, un pilar blanco, es muy interesante, y ambos convergen en un principio de la Trinidad también. Hay un trono, el trono es percibido en la alquimia como una especie de nave, pero esto tiene otras connotaciones que también es un tema muy prolongado para abordar aquí. Está el yin y el yang, que está el yang es el elemento blanco, este sería representado en la quilca grabada fonética yi, que es la del ojito. Por cierto, no lo mencioné, pero cuando representé al solcito con el wu y el yi, la razón por la que puse dos ojos y en el caso de la estela del Wu es solo uno, es porque cuando se les usa de manera combinada, si ustedes se fijan, la quilca grabada fonética del Wu tiene dos ojitos. Entonces, para generar un balance, una correspondencia con el Yi, que el Yi puede funcionar tanto en naciente como poniente, es decir, la luz nace y decrece. Entonces, en un principio de correspondencia y balance, entonces ahí se le representa ya no solo con un ojito, que con un ojito basta para representar la quilca fonética Yi, pero si le acompañas con el Wu, entonces tiene que ser dos ojitos, dos Yi, para generar un balance. Entonces está el Yin, que sería la oscuridad en este caso. Esta es representada por la quilca grabada fonética Wu. Está el Vina y Malchut y Paras, que esto ya es una letra hebrea que tiene este mismo principio de correspondencia energética. Si se fijan, esta silueta que está en la esquina inferior hacia la izquierda es Malchut, es un principio de receptividad o recepción. Está esta línea intermedia que conecta la esquina superior izquierda con la esquina inferior derecha, sería el Paras, que es un principio de canalización asimilable al Ra. Y está el Vina, que es un principio de otorgación, esta otorgación y receptividad. Y podríamos percibir que el espacio donde está ilustrada esta figura sería la representación de la quilca grabada H, que bueno, también estaba representada con la figurita de una nariz. Pues ese sería más o menos el espacio que ocuparía donde está descrita la figura de esta letra, de esta quilca. Finalmente también tenemos 6 mecanismos de interpretación neoandinos de Huayracocha. Está lectura elemental de la chacana de Cusco, árbol de la vida e Ilia Paliacta. Bien, perfecto, esto es a lo que quería llegar porque esta es la información valiosa que no van a encontrar en otras fuentes, o al menos no hasta donde yo he podido contrastar. Y es que aquí he obtenido una providencial asociación alquímica con un elemento que es el árbol de la vida. Pero antes de ir con eso quiero recordar lo que es la chacana de Cusco. Hemos entendido que el principio de la vitalidad existencial está fundamentada, primeramente el cosmos tiene como que cuatro puntos esquineros cósmicos. Esto es muy complejo, no lo voy a explicar aquí, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que estos 4 puntos esquineros están asociados al Yaku, agua, Anina, fuego, Huayra, aire, Alpa, tierra, y estos en su conjunto conforman el elemento éter, que estaría vinculado al núcleo, al pilar del constructo cosmológico del Tahuantinsuyo, que es el epicentro Cusco o Cusco. Es muy importante tener en cuenta esta chacana porque describe un conjunto de simbolismos alquímicos que se conjugan en las culturas del Tahuantinsuyo milenario. Ahora, quiero que sepan lo que es el árbol de la vida, también conocido como Cábala más popularmente por la influencia de la cultura judaica en la era contemporánea. Pero básicamente cuando hablamos de la Cábala hablamos de los puntos de como esferas que representan un arquetipo de conciencia que nos ayuda a la ascensión de la conciencia para entrar en un plano de iluminación y conexión con el Ilia. Entonces, existen diferentes esferas. Yo no soy todavía tan docto en este tema, así que no les voy a explicar pormenorizadamente qué representa tal y cual. Digamos, esto que ven aquí es uno que hace referencia al árbol de la vida catárico,
no es un árbol muy conocido, esto me lo enseñó un amigo que tengo. Según él me dijo, es un conocimiento que existía en la antigüedad, pero hace más de 200.000 años, entonces fue olvidado con un conjunto de procesos de decaimiento de conciencia civilizatorio, pero en la era contemporánea se está revitalizando este conocimiento antiguo. Es una rectificación de la cábala, porque la cábala es un árbol de la vida, digamos, truncado o imperfecto. Este parece ser un poco más sofisticado. En todo caso, cada una de estas esferas tiene una representación particular, de carácter dimensional y cognitivo, o de un estado de conciencia, pero no voy a ahondar en ello porque por sí mismo eso es larguísimo. Ahora, lo que sí existe es una simplificación de lo que sería el árbol de la vida en el esquema de los chakras. Entonces estaría el chakra raíz, que en los dialectos originarios de Asia sería Muladhara. Está conectado a la parte pélvica. Está el chakra, o no, más bien este está más bien conectado hacia la parte que conecta con el suelo realmente. Disculpen, está de ahí el chakra genital, que es este naranjita. Está el sacral chakra, que es naranja. A ver, ¿cuántos están aquí? Están 3, 6, 7, 8. Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que este está un poco más completo, ya entiendo, claro, porque este no es rojo. Realmente el esquema convencional de los chakras es diferente. Este que está aquí dice Sushumna, Muladhara y Bueno, este chakra es un estudio un poco más ampliado. Esto no lo conozco tanto. Yo estoy familiarizado a un esquema un poco más simplificado, que es el de los 7 chakras. De hecho hay más, justamente porque conecta con el árbol de la vida, que son varios. Según algunas versiones son 12, pero según otros estudios pueden llegar a ser hasta 15. Eso ya es una variante de esquemas de estudio místico acorde a cada cultura, cada escuela mística, pero yo prefiero centrarme en algo que es más comprensible para el público en general, que son los 7 chakras principales. Entonces así empezaríamos con el chakra rojo, que es el chakra genital en la zona pélvica. Este es como un chakra que representa arquetipos instintivos, un poco conectado al principio instintivo del miedo también. Algunas cuestiones similares, pero aquí es donde se concentra el Chi Ching. Está el chakra sacro, que es naranja. Este está un poco más asociado a un principio de reconocimiento y autovaloración. Está dice chakra del plexo solar. Este está un poco más asociado a las emociones y a la capacidad creativa. Está este es amarillo, ¿no? Está el chakra del corazón, que es un chakra verde. Este está asociado directamente a la apertura del emocional, del amor, de la empatía. O sea, si llegas a abrir este chakra es porque tú estás resonando en una forma más empática con el mundo. Está el chakra, este realmente es el chakra de la garganta, representado con un color azul. Significa que tú hablas con sinceridad, y eso también tiene una correspondencia energética y kármica. Y está el chakra de la cabeza, que es representado con el morado o púrpura, que es un principio de cognición. Es como yo sé, yo reconozco, yo comprendo, yo entiendo, ¿sabes? Es un nivel de manifestación de un despertar bastante más evolucionado. Ahora, habiendo tenido todo esto en mente, quiero que lo asociemos con el esquema, o sea, quiero que el esquema del árbol de la vida, noten, encaja con el de la chacana de las 24 casillas. Si se fijan, la forma geométrica que genera las casillas de la chacana particularmente convencional, ahí la chacana lunar, como les he mencionado antes, pero esta es la de las 24 casillas, pues las esferas generan una silueta que a su vez dibuja perfectamente el árbol de la vida catárico. Y a esto, desde un estudio o una cosmovisión andina, yo quiero que la asocien a lo que es el Ilya-Palyakta. Este es el Ilya-Palyakta. Este es un planteamiento personal que he desarrollado, que es una unión de ciertos arquetipos de conciencia del árbol de la vida, pero estudiado no en la retrospectiva de un árbol, sino en la retrospectiva del Ilyapa, porque un árbol por sí mismo es un Ilyapa, mientras que el Ilyapa se mantiene presente en diferentes figuras del cosmos, como les he mencionado antes, en la forma que dibuja las corrientes o las ramificaciones de los ríos, por ejemplo, ¿no?
las ramificaciones que generan nuestros nervios y nuestro sistema sanguíneo. Está presente incluso entre la interconexión electromagnética que generan las constelaciones. O sea, hablamos de que el Illapaz trasciende a la propia figuración de un árbol, es decir, un árbol es un Illapaz, pero un Illapaz más que un árbol, y por eso yo lo he asociado de esta manera, de manera que el estudio del árbol de la vida dentro de este centro de estudio andino va a ser denominado Illapa, ¿no? Así como existe, por ejemplo, el Yggdrasil, también es un árbol de la vida, pero de culturas nórdicas. Existe la Cábala, un árbol de la vida medio oriental, bueno, de origen medio oriental. Está el árbol de la vida catárica, que es el que les mostré antes, que me parece viene del pueblo de los cátaros, según yo, bueno, según recuerdo que me comentó mi amigo más bien. Y estaría esta variante de un árbol de la vida que sería el Illapaliacta, un estudio de carácter andino o neoandino del centro Cisalfaria, con un conjunto de significancias. No voy a hablarles de todo esto ahorita porque es muy prolongado. Esto lo describo en cierto nivel en mi libro Adagio de Alejandría. Si quieren pueden contactarme, particularmente les invito a que lo hagan por mi red social de TikTok, donde me pueden encontrar con el nombre Kilkisupai. Y aquí finalmente van a ver el nivel de conexión simbólica tan espectacular y congruente que se dibuja. Fíjense que todas estas esferas que dibujan un árbol de la vida, un Illapaliacta, pues justamente coinciden geométricamente y de manera muy perfecta, como para decir que es casualidad, con la figura de un Huiracocha. Entonces, si ustedes se fijan, la estela del sol de Tiahuanaco ilustra un estudio de un árbol de la vida andino, un Illapaliacta, vamos. Ahora que ustedes tienen en mente esto, van a entender que la significancia de Huiracocha, al menos de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, es todavía mayor al que probablemente hayan podido encontrarse en otros estudios u otros antropólogos que comenten este tema. Bueno, no voy a ahondar demasiado en esto porque también el tema es muy amplio, pero ahora, con esto que les acabo de compartir, han abierto una nueva frontera de comprensión cognitiva para el estudio del andinismo, ¿saben? Y finalmente vamos a ver lo que sería la Jilhuaca para entonar a Huiracocha. Bueno, realmente esto es un recordaris y aquí mismo me lo mencionas, la descripción y recordaris. La descripción y recordaris. Este es un refuerzo de cómo debe ser entonado la manifestación de Huiracocha. Silencio pleno durante 33 segundos, a lo que corresponderá después pronunciar U por 7 segundos, luego Yi por otros 7 segundos, luego Ra por otros 7 segundos, le sigue Ko con otros 7 y finalmente Cha o Ya por otros 7 segundos, mientras que uno se mentaliza la construcción de todo lo creado y se desprende del ego. Con eso ha concluido este ciclo de talleres del segundo nivel. Aún queda un tercer nivel para concluir un primer ciclo. Ya van a entender esto a medida que vayamos evolucionando. En su momento esto es un taller, bueno, esto es un centro desarrollado para que se construya durante años, así que es un trabajo que podemos realizarlo con paciencia, pero con esmero, convicción y constancia, y ustedes poco a poco verán los resultados que obtenemos de manera colectiva. Antes de terminar del todo este taller, quiero mencionarles algo que me olvidé de mencionar aquí, pero es porque también hay algunos aspectos que quiero no comentarles del todo todavía, porque aspiro a hacer una recopilación de todos estos talleres, aumentarle conocimiento, depurar lo que deba de ser depurado y publicarlo en un tratado alquímico del Centro Andino Cisalfaria. De hecho, eso se realizará hasta finales de este mismo año. En todo caso, lo que quiero comentarles para que lo tengan presente es que lo conveniente de la pronunciación de este mantra, al menos yo lo tengo mentalizado así, es que se realice en el proceso que anteceda la medianoche entre sábado y domingo, porque sábado es final de la semana, es un día saturnino que representaría el Wu, mientras que el domingo sería un día solar que representa al Yi. Entonces lo correcto es empezar la práctica de este mantra en la intersección de ambos días, el día saturnino, el día solar, en lo que sería el proceso de medianoche. Finalmente, Yupai Chani por acompañarme, mi gente preciosa, bella, divina. Espero que asimismo me acompañen en eventuales talleres, le den una suscripción y un me gusta al video. Y bueno, una suscripción al canal, un me gusta al video, porque realmente influye mucho, aumenta la capacidad de espectadores que tiene. Y con eso me despido. Tengan ustedes una excelentísima semana. Alfarrus.